secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, los documentos recibidos en esta sesión son los siguientes. En primer término, un reemplazo para esta sesión, en virtud del cual hay un reemplazo del diputado Tucumel Jiménez por la diputada señora Carolina Marzán. También tenemos los oficios, mediante los cuales se informa el reemplazo en calidad de permanente en esta situación del diputado don Manuel Monsalve, que es reemplazado permanentemente en esta comisión por el diputado Juan Luis Castro, y el diputado Daniel Núñez Arencilla, reemplazado permanentemente por la diputada señora Carol Cariola, y se confirma la asistencia del señor ministro del Trabajo y Seguridad Social, don Nicolás Monkever, la señora subsecretaria de Previsión Social, doña María José Saldívar, el señor superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, la señora jefa de estudios de la subsecretaría, Mónica Titze, el señor asesor Alejandro Charme, el señor coordinador legislativo, Francisco del Río. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias. No sé si hay puntos varios, si quieren tratar algún punto varios. De todas maneras, para contarles al resto de los diputados de la comisión, tenemos también pendiente determinar cuál va a ser la fecha definitiva en que vamos a sesionar. Entonces, voy a dejar los últimos 15 minutos de la sesión para que nos pongamos de acuerdo respecto a ese punto. Perfecto. Entonces, esta sesión tiene por objeto recibir al ministro del Trabajo y Previsión Social, don Nicolás Monkever, para que se refiera a las materias propias del mandato de esta comisión investigadora. Se encuentran presentes también el superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías, a quien también tendremos el gusto de escucharlo. Así que, bueno, les dejo la palabra para que nos puedan presentar. Yo entiendo que el superintendente o el ministro les dejó la palabra para que puedan hacer su presentación. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Creo que el foco de la Comisión Investigadora es una tremenda oportunidad, no solo para conocer los cambios que se han hecho, sino que además para ir despejando algunas cosas que podrían eventualmente corregirse. Nosotros hoy día venimos preparados con una presentación bastante detallada de cómo opera la asignación, la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Aquí lo más importante entender, Presidenta, es que hay un antes y un después. A partir del año 2008, cuando se modifica la normativa y la modalidad de asignación de financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, o SIS, cambió absolutamente el criterio, la forma y hay que decirlo, y los incentivos que existían con anterior al 2008. Efectivamente, tal como lo podrá explicar más en detalle el superintendente, con anterioridad al 2008 se producían ciertos señales de mal funcionamiento que derivaron en denuncias y en sanciones que aplicó la superintendencia de AFP. Con posterioridad a la reforma del año 2008, la situación es distinta. Entonces, yo lo que le propongo, Presidenta, con su permiso, con su venia, es poder iniciar esta comisión investigadora con una presentación del superintendente para entender bien en qué contexto se da el motivo de la comisión investigadora, cómo operaba esto antes, cómo opera hoy día y qué eventuales desafíos tenemos hacia adelante. Perfecto, ministro. Bueno, le doy la palabra entonces al superintendente para que nos pueda dar cuenta de la presentación. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los señores diputados. Quería destacar que me acompaña también nuestro intendente de fiscalización, Jorge Mastrangelo. La presentación está dividida en 5 secciones. Primero, describir cómo funciona el seguro de invalidez y sobrevivencia. Segundo, cómo se califica la invalidez por las comisiones médicas. En tercer lugar, mostrar el rol de la Superintendencia de Pensiones en tanto para el seguro de invalidez y sobrevivencia como para la calificación de este seguro. Luego mostramos un anexo estadístico, algunos elementos que nos parecen muy interesantes de conocer, para finalizar con la denuncia que efectuó la Fundación Valídame y que quisiéramos relevar también en esta presentación. La presentación puede ser tan extensa como uno quisiera, trataremos de hacerla lo más concisa para el entendimiento y para los tiempos que tenemos en la comisión, sin perjuicio que podamos ahondar en todos los puntos que ustedes requieran. Primero, partamos con el seguro de invalidez y sobrevivencia. El seguro cubre
a los afiliados al sistema de pensiones que no están pensionados y que sean menores de 65 años antes del fallecimiento o invalidez. ¿Cómo se define en este caso la invalidez? Como el menoscabo permanente en la capacidad de trabajo de una persona a causa ya sea de una enfermedad o un debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. ¿Quién efectúa estas calificaciones de invalidez? Comisiones médicas que están constituidas a través de todo el territorio nacional. ¿Qué financia este seguro? Financia pensiones de invalidez y sobrevivencia. ¿Cuál es el monto de las pensiones que financia? El 70% del ingreso base cuando hay invalidez total y el 50% del ingreso base cuando hay invalidez parcial. El ingreso base, a su vez, se define como la renta promedio de las personas en sus últimos 10 años. Así, si una persona tenía una renta promedio, de 500.000 pesos, una invalidez total le da una pensión de 350.000 pesos y una parcial de 250. Esa es la forma de calcular los beneficios. O sea, son beneficios definidos que están cubiertos por este seguro. ¿Quiénes financian el seguro? El seguro de invalidez y sobrevivencia hoy día lo financian los empleadores. ¿Y qué paga este seguro? Paga aportes adicionales en dinero, que son los que se requieren para financiar las pensiones que antes señalé. Las personas han acumulado durante su vida en su cuenta de capitalización, en su cuenta de ahorro, pero cuando interrumpen su vida laboral por una invalidez o por un fallecimiento, no alcanzan a cubrir las pensiones. Lo que les falta lo cubre este seguro a través de las compañías de seguros de vida. Como dijo el ministro, hay un antes y un después en relación a la reforma previsional del 2008 y cómo funciona este seguro. ¿Cómo funcionaba antes del año 2008, de la reforma previsional de ese año? Antes de esa época, cada administradora de fondos de pensiones contrataba un seguro colectivo para todos sus afiliados. Podían escoger ellas, las administradoras, la compañía de seguros y suscribir el contrato entre la AFP y la compañía. Estaba en manos de la AFP. ¿Cómo se financiaba? Con la misma comisión de la AFP. Dentro de la comisión que cobraba la AFP estaba incluido el financiamiento del seguro. De esta forma, las AFP negociaban un contrato de seguro con una compañía de seguros y ellas cubrían el costo con cargo a las comisiones que cobraban a los afiliados. Por lo tanto, lo que pagaba cada afiliado dependía de la AFP en que se encontraba afiliado. Como el costo del seguro era pagado por las AFP y era un costo muy relevante dentro de sus gastos, habían incentivos muy fuertes a controlar la siniestralidad de este seguro. Eso es importante destacar. ¿Por qué existían estos incentivos tan fuertes a las AFP a controlar la siniestralidad? Porque mientras más siniestralidad había, más tenían que pagar a la compañía de seguro y, por lo tanto, reducían sus utilidades. Al revés, mientras menos siniestralidad, menos pagaban a la compañía de seguros y más aumentaban sus utilidades. Entonces, ese es un punto clave. En esa época, la superintendencia recibió denuncias de algunos afiliados que habían enfrentado dificultades para acceder a las pensiones de invalidez por algunos procedimientos que las administradoras aplicaban. ¿Qué hizo la superintendencia? Investigó esos casos de denuncia, que son anteriores al año 2008, y producto de esas denuncias y de esa investigación se sancionó a 3 administradoras. Específicamente se sancionó en su oportunidad a la AFP Cuprum el año 2006, a la AFP Provida el año 2007 y a Capital el año 2010, pero por situaciones ocurridas durante el 2008 hacia atrás. En el caso de Cuprum, por un tema procesal, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la sanción, pero no por diferencias en el fondo del tema, ¿no?, sino que por el procedimiento aplicado en su momento por la superintendencia. Pero lo que queremos destacar acá es que antes de la reforma previsional de 2008 sí habían denuncias de control de siniestralidad por parte de las administradoras, fueron investigadas y al menos en el caso de estas 3 AFP se determinó que existían ciertos procedimientos y se las sancionó. ¿Qué pasa a partir de la reforma previsional de 2008 y qué es lo que cambia? ¿Por qué es tan importante? A contar de esa fecha ya
no es posible que cada AFP licite o firme su contrato de seguros con una compañía de seguros, sino que se licita en forma conjunta todo el seguro. O sea, los 6 millones de personas cubiertas por este seguro son licitadas en forma conjunta por todas las administradoras y participan en esta licitación todas las compañías de seguro de vida constituidas en Chile que cumplen los requisitos para aquello. O sea, el seguro se va adjudicando de tal forma de minimizar el precio y tampoco de no concentrar el seguro en una sola compañía o dos compañías para evitar el riesgo. Ahora el seguro es de prima fija, ya no deja de operar como era antes, que había ajuste por siniestralidad, ahora es a prima fija. Y lo más importante, que el financiamiento del seguro ahora pasa a hacerse cargo también de los empleadores. Cambia completamente la forma de operar. Todos los empleadores pagan el mismo costo del seguro por sus trabajadores. El seguro ahora se licita en grupos separados por sexo. Para hombres hay una licitación, para mujeres hay otra licitación con el objetivo de que a las mujeres que tienen menos siniestralidad se les cobre menos. Los contratos son estandarizados, lo cual facilita la competencia de las compañías de seguro. Entonces las AFP ahora solamente cumplen el rol de licitar, recaudar la cotización de los empleadores y traspasarla a las compañías de seguro que ganaron la licitación. O sea, en definitiva, se elimina este incentivo que había de las AFP para controlar la siniestralidad, puesto que ya no influye en nada en sus utilidades. Ahora hay un traspaso directo de la prima de seguro que lo paga el empleador a la AFP, que a su vez se lo traspasan a la compañía de seguro, pero no influye, no tiene relación con las utilidades de la AFP, la prima de seguro y la siniestralidad. También es algo importante, en esta reforma se creó el cargo de médico asesor del afiliado. ¿Qué hace el médico asesor del afiliado? Es un profesional médico, por supuesto, que apoya al trabajador en el proceso de calificación de invalidez y en el caso de que apelen ellos mismos o las compañías de seguro lo asesora también en la apelación. Esto no existía hasta antes del 2008. ¿Qué ha ocurrido entonces después de la aplicación de este nuevo esquema del año 2008? Bueno, primero se eliminan los incentivos de la AFP a controlar la siniestralidad. No tiene relación con sus utilidades. Se introduce la participación del empleador. Por primera vez en Chile en el financiamiento de las pensiones, desde el año 80 se introduce la participación del empleador. Hay mayor transparencia. Se separa el costo de administración de la AFP del costo del seguro. La AFP cobra su comisión y la prima del seguro va aparte de ello. Es mucho más fácil comparar precios entre las AFP y se eliminan subsidios cruzados entre afiliados de distintas AFP. Habían AFP que tenían afiliados que se siniestraban más o que tenían mayor edad, etcétera, entonces tenían un precio de seguro más alto. Ahora un pool de seguros completo, por lo tanto no hay diferencia entre afiliados de AFP y se eliminan subsidios cruzados entre mujeres y hombres. Las mujeres subsidiaban a los hombres porque tienen menos siniestralidad y eso no estaba reconocido. Aquí están los resultados de las licitaciones. Para que ustedes vean, se han hecho hasta ahora 6 licitaciones. La primera duró 1 año y de ahí en adelante han durado 2 años. En la primera participaron 12 compañías de seguros en la barra azul en la licitación y 5 de ellas se adjudicaron el seguro. Y así sucesivamente a través de los años, cada 2 años se empezó a realizar esta licitación, donde se puede apreciar una alta participación en las barras azules de las compañías de seguro. Y la barra roja indica cuántas de ellas les fue adjudicado el seguro. O sea, vemos una participación bastante alta. Esta es la prima del seguro. La prima del seguro es el precio del seguro, que se llama prima en el caso del mercado asegurador y se expresa en porcentaje de la remuneración imponible del trabajador. Por ejemplo, la primera licitación, podemos observar que la prima del seguro fue 1,78% de la remuneración del trabajador. De ahí ha ido evolucionando, bajó 1,48, etcétera, hasta que en la actual licitación, la que se efectuó recién, que empezó a regir el 1 de julio de este año, el precio del seguro, la prima quedó en 1,39% de la remuneración imponible del trabajador. Este es el precio que resulta de esta licitación entre las compañías de seguros de vida. ¿Por qué cambia la prima del seguro en cada licitación? Una explicación está dada por lo que vamos a ver ahora, que es la siniestralidad. Ahí está la siniestralidad del seguro por año desde el año 2008. ¿Cómo se mide la siniestralidad? Son los afiliados que han sido declarados inválidos en cada año sobre el total de cotizantes cubiertos por el seguro.
Como pueden ver, es fluctuante, ha ido subiendo la siniestralidad, luego ha experimentado alguna baja y ha vuelto a subir. Esto depende de muchas cosas, de cómo evoluciona el grupo de personas que están cubiertos. Muchas veces cuando hay desempleo hay más personas que buscan pensionarse por invalidez. Hay variadas razones que lo explican. Pero a mayor siniestralidad, la compañía de seguros tiene que cubrir más siniestros y, por lo tanto, eso influye en el valor de la prima. Hay otras cosas que influyen también decisivamente en ese valor. Aquí están los resultados y quisiéramos resaltar algo importante. ¿Quiénes ganan las licitaciones? El año 2009, por ejemplo, ustedes pueden ver que en el caso de los hombres hay 4 compañías de seguro y en el caso de las mujeres también hay 4 compañías de seguro. Ahora, es interesante ver la última columna. Observamos que hay 2 AFP que son relacionadas a las compañías ganadoras. Vemos que en el caso de los hombres hay una fracción de la licitación que está ganada por una compañía de seguros de vida denominada Cámara, que es relacionada a AFP Habitat. Luego vemos también que en el caso de las mujeres, BBVA Seguros de Vida estaba relacionada en esa época a Provida, es lo mismo Cámara con Habitat. Si seguimos avanzando en el tiempo, el 2010 nuevamente hay algún relacionamiento y observamos nuevamente que está la compañía de seguro de vida Cámara y BBVA Seguros de Vida ganándose una parte de la licitación relacionadas a Habitat y Provida. Luego observamos que ya el 2012 hay solo una compañía relacionada, que es Penta, relacionada a Cuprum, que se gana una parte de la licitación. Penta Vida, el año 2012, relacionada a FP Cuprum. El año 2014, nuevamente observamos que hay solamente una relacionada, que es Cámara relacionada a Hábitat. Si seguimos avanzando, hay algo que podemos ver, que en las últimas 2 licitaciones, la efectuada del 2016 y la efectuada del 2018, la que está vigente ahora, no hay ninguna compañía de seguro de vida relacionada a una AFP. O sea, ya en las 2 últimas licitaciones, todas las compañías de seguro de vida que se adjudicaron parte de la licitación no tienen ninguna relación con las administradoras de fondos de pensiones. Esa era la primera parte, cómo funciona el seguro de invalidez y sobrevivencia. La segunda parte es la calificación de invalidez. ¿Quiénes son inválidos? ¿Cómo se determina quiénes son inválidos? En este caso hay un procedimiento médico administrativo que lo efectúan las comisiones médicas. ¿Con qué objetivo? Verificar si los afiliados o beneficiarios que solicitan pensión cumplen los requisitos. Aquí lo que se trata es de otorgar pensiones justas. Toda aquella persona que está inválido debe recibir una pensión, pero si no lo está, evidentemente no corresponde otorgarle pensión. O sea, aquí lo que se busca es que todas las personas que creen estar inválidas puedan acceder expeditamente a este proceso y que luego se determine por estas comisiones médicas si corresponde o no otorgarles una pensión. ¿Cómo opera? Las comisiones médicas generan un dictamen de invalidez. Y el dictamen de invalidez justamente establece si la persona tiene invalidez total, cuando la pérdida de sus capacidades de trabajo es igual o mayor a 2/3, y es definitiva, no revisable, o invalidez parcial. Invalidez parcial cuando la pérdida de capacidad de trabajo es mayor o igual a 50%, pero menor a 2/3. En este caso de invalidez parcial dura 3 años el dictamen y a los 3 años se reevalúa a la persona, pudiendo quedar como parcial ya definitivo, no revisable, pasar a invalidez total o definitivamente haber recuperado sus capacidades de trabajo. Por último, también la comisión médica podría rechazar la invalidez, ya sea por causas administrativas, que la persona, por ejemplo, tiene incompatibilidades legales por estar cubierto por la ley de accidentes del trabajo, porque no asistió a la citación o porque no correspondía otorgarle por razones médicas, ¿no? Entonces, hay varias razones que podrían llevar al rechazo de la invalidez. ¿En base a qué califican las comisiones médicas? En base a normas. Existe un manual de normas que establecen la forma en que debe efectuarse la calificación de la invalidez. La última
norma vigente está publicada desde el 1 de julio del 2016 en el Diario Oficial y tuvo una modificación reciente que empezó a entrar en vigencia el 1 de julio del 2018. Ese es el manual médico que utilizan las comisiones. Las comisiones médicas, es importante decirlo, están dotadas de autonomía técnica para sus determinaciones. Son ellas las que tienen la potestad de definir si una persona está o no inválida. Y los médicos integrantes de estas comisiones son contratados por la Superintendencia de Pensiones a honorarios. No son funcionarios de la Superintendencia, por lo tanto, y son elegidos por concurso público. Existen dos tipos de comisiones. Comisiones médicas regionales, que generalmente están integrados por 3 médicos, y comisiones médicas centrales, integrados también por 3 o más médicos. La comisión médica regional determina si la persona está o no inválido, y la comisión médica central recibe las apelaciones que efectúan tanto los afiliados como las compañías de seguros de vida, de tal forma que resuelve la discrepancia revisando el dictamen de la Comisión Médica Regional, el cual puede ser ratificado o cambiado por la Comisión Médica Central, que también está integrado por médicos contratados por la Superintendencia por concurso público. Ahí tenemos la composición de las comisiones médicas. Como pueden ver, están distribuidas a lo largo de todo Chile. En todas las regiones del país hay comisiones médicas. Hay 185 médicos contratados por la Superintendencia para efectuar estas calificaciones en todo el país, y hay 47 médicos asesores de los afiliados también contratados. En total, 232 médicos contratados por el Estado para efectuar esta labor. Pero algo muy importante de recalcar, en el sistema también hay 527 médicos interconsultores que están inscritos en un registro que lleva la Superintendencia. Tienen que inscribirse en este registro y juegan un rol muy importante los médicos interconsultores, pues efectúan los exámenes de especialidad que le piden las comisiones médicas para determinar si una persona está o no inválida. También existen peritos sociolaborales, 74 que están inscritos en el registro, y 57 psicólogos, esto a lo largo también de todo el país. Esta es la red médica que finalmente determina si una persona está o no inválida. ¿Cómo opera el proceso de evaluación y calificación? Esto es importante señalarlo. Primero, la persona concurre a la AFP para solicitar su pensión de invalidez. La AFP envía los antecedentes a la Comisión Médica Regional del domicilio del afiliado. Y aquí, ¿qué hace la Comisión Médica Regional? Recibe el caso y el presidente de la Comisión Médica se lo asigna a uno de los médicos de la comisión, a uno de ellos. Este médico estudia el caso, cita al afiliado para los exámenes correspondientes, pide las interconsultas que sean necesarias y se queda con el caso. El médico asignado analiza esto y propone. ¿Pero qué propone? Si propone que la persona sí está inválida, y si es invalidez total o parcial, o propone rechazarlo. ¿Qué hace el médico entonces con este expediente? Va donde el presidente de la comisión médica y le señala el análisis que ha efectuado y su opinión. El presidente de la comisión médica puede aceptarlo y darle el pase a la comisión, o puede rechazárselo por falta de antecedentes o de análisis. Cuando está subsanado el tema, pasa a la comisión médica, que está integrado al menos por 3 médicos, y el médico asignado relata el caso, señala el análisis que hizo, los exámenes, y la comisión médica con esos antecedentes decide finalmente si el afiliado está o no inválido. Posteriormente, con esto notifica al afiliado el resultado, también notifica a las compañías de seguro, y hay un plazo de apelación de 15 días hábiles que puede ejercer el afiliado con su médico asesor o las compañías de seguros de vida. Es importante recalcar que en estas sesiones de comisión se discuten casos previamente estudiados por el médico asignado y el presidente. No es que en la comisión, cuando se sesiona, se empieza recién a ver el caso, sino que ya ha sido estudiado latamente. ¿Qué rol cumple entonces la Comisión Médica Central? Bueno, si las comisiones médicas regionales ya dictaminaron, señalábamos que había 15 días hábiles para apelar. Cuando apela el afiliado o la compañía de seguros, el caso llega a la Comisión Médica Central. Nuevamente, el caso lo recibe el presidente de la Comisión Médica Central y lo asigna a uno de los médicos de la comisión. Ese médico revisa el expediente de la Comisión Médica Regional, puede solicitar nuevos antecedentes, nuevos peritajes a los interconsultores,
o simplemente definir con los antecedentes que ya disponía la Comisión Médica Regional. Y puede recomendar confirmar el dictamen o puede solicitar revocarlo. Luego, el médico asignado que efectúa este análisis pasa a una nueva instancia presentándole el caso al secretario de la comisión y finalmente el caso se presenta ya en la comisión analizado de esta manera. Y con esto la Comisión Médica Central resuelve si confirma lo que hizo la Comisión Médica Regional o decide otra cosa. Posteriormente notifica el dictamen a la Comisión Médica Regional, al afiliado y a la compañía de seguro. Entonces, recalcar simplemente que en cada Comisión Médica Regional se debe sesionar al menos una vez por semana, así operan las comisiones médicas, y en cada caso hay casos fáciles y complejos. Por ejemplo, casos fáciles, hay algunas cosas médicas que en realidad yo no soy médico, pero así opera esto. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica es prácticamente invalidez total de inmediato. Lo mismo discapacidades mentales o patologías graves, como cánceres terminales, amputaciones, etc. Hay casos más complejos que requieren mayor plazo y mayores exámenes de los interconsultores. Cada caso llega a las comisiones analizado previamente, por eso es algo que queríamos recalcar. Entonces, no es que en las comisiones, en el momento en que se discute el caso, recién se vean los antecedentes, sino que ya ha sido visto por el médico encargado. Veamos finalmente el rol de la superintendencia en el proceso anterior. La superintendencia debe regular y fiscalizar estos procedimientos. ¿Qué dice específicamente el artículo? Que tenemos que supervisar como superintendencia administrativamente las comisiones médicas regionales y central e impartir normas operativas para que pueda funcionar adecuadamente. Pero nótese que supervisar administrativamente. El dictamen médico es potestad de las comisiones. Entonces, el objetivo en este caso de la supervisión es velar por el acceso de los afiliados a las pensiones de invalidez. Ese es el objetivo que tiene que cumplir la superintendencia. Para eso fiscaliza las comisiones médicas, fiscaliza tanto a los médicos integrantes de las comisiones como a los médicos asesores de los afiliados. También fiscaliza a los interconsultores, que veíamos que eran muy importantes en este proceso, incluidos los médicos especialistas, hay distintas especialidades, a los peritos sociolaborales y a los psicólogos. Y, por supuesto, fiscaliza también a las AFP, que tienen que cumplir las normas establecidas al efecto. Para eso dispone de recursos humanos calificados para hacerlo y tiene informes de fiscalización de todas las actividades que efectúa. Nosotros tenemos todos los informes de las fiscalizaciones que efectuamos y de las acciones que seguimos con eso. Ahí, solamente como ejemplo, existe en nuestra superintendencia una comisión médica que está integrado por profesionales que tienen conocimientos especializados en medicina. Hay 2 médicos, hay profesionales de la salud distintos de médicos también, matronas, hay psicólogos laborales, de tal manera que podemos efectuar una fiscalización especializada de este funcionamiento. También tenemos otra división que funciona fundamentalmente fiscalizando a las administradoras, donde hay también ya profesionales no del área de la salud que efectúan un seguimiento a todo este proceso. ¿Qué se hace en las fiscalizaciones? Para que tengan una idea, a los médicos integrantes y a los médicos asesores. Se evalúa la calificación de invalidez que efectúan en las comisiones médicas para ver si están aplicando correctamente el manual de invalidez. Para eso se toma una muestra de expedientes de calificación y se los audita. ¿Qué expedientes se toman? Se toman los expedientes donde ha habido discrepancias entre la Comisión Médica Regional y la Central. Es decir, cuando la Comisión Médica Regional dice está inválido o no está inválido y luego la Comisión Médica Central cambia el dictamen. Esos casos se auditan para ver cómo los médicos efectuaron su labor. ¿Por qué se produjo esto? También aquellos casos en que hay reclamos de los afiliados también son auditados. Ahí están los resultados y los ejemplos de la auditoría de los últimos 3 años. Por ejemplo, el año 2017 y 2018, si vemos en la primera columna, es la auditoría de las comisiones a los médicos de la Comisión Médica Central, la comisión resolutiva. Los expedientes, el 2016 405, 2017 380 y hasta ahora llevamos 349 expedientes auditados. Cada expediente representa a una persona, a un afiliado.
Los médicos evaluados, 25 y ahora llevamos 22 médicos, y el promedio es el puntaje que obtuvieron en las evaluaciones. De 75 puntos hacia arriba se considera que el trabajo ha sido satisfactorio. Después también se auditaron a los médicos de la Comisión Médica Regional, que son más, se auditan más de 700 expedientes al año, y los médicos evaluados generalmente rondan los 150 médicos, o sea, es una muestra importante. También los puntajes de 75 hacia arriba se consideran razonables. Y los médicos asesores, que fueron introducidos en la reforma de 2008 para apoyar a los afiliados, también fueron evaluados, cerca de 200 expedientes por año y cerca de 40 médicos evaluados cada año. Como pueden ver, los puntajes son un poco más bajos que los otros. 75 es el mínimo, y ahí nosotros notamos que se requiere una mayor capacitación de estos médicos, probablemente por el menor expertise que tienen respecto a los otros médicos que ya no están operando mucho más años con la comisión. Estos últimos médicos se incorporaron recién en 2008. Pero también observamos y fiscalizamos el comportamiento de los interconsultores, porque es muy importante que los interconsultores efectúen bien su labor. En este caso se ve el contenido de los informes de los interconsultores cuando se los piden las comisiones médicas. Aquí hay, como decíamos, hay médicos de las más diversas especialidades, peritos sociolaborales y psicólogos. Se audita una muestra de informes y se saca un puntaje de cómo se comportan ellos. Por ejemplo, si miramos el 2016 en adelante, más de 300 especialistas interconsultores fueron evaluados. Y el puntaje promedio que obtienen supera los 80 puntos, que está dentro del rango aceptable. Pero también se evaluaron a los psicólogos, que son menos, pero se evalúan más de 40 psicólogos en general y casi 200 informes de ellos. Están los puntajes promedios también, ha habido una baja en los últimos años, y también se evalúa a los peritos sociolaborales. En total, cerca de 70 peritos y cerca de 300 informes que ellos emiten. Esa es la parte médica, pero también hay que fiscalizar a las AFP. En el caso de las AFP, ¿qué es lo que se fiscaliza? Primero, el acceso al trámite de pensión. Se evalúa que se cumpla con las normas para que las personas puedan acceder expeditamente a tramitar las solicitudes de beneficio. También se evalúa, en el caso de las AFP, el proceso de recepción de notificación de dictámenes de invalidez de las comisiones. O sea, aquí es importante ver cómo se le informa al afiliado de esto para que tenga tiempo de apelar, por ejemplo, y también para avisarle si el dictamen de invalidez es parcial a los 3 años que tiene que ir a reevaluarse nuevamente y no pierda su pensión. Por último, se observa la constitución de saldo del trámite de pensión de invalidez. Este es un proceso que es importante porque determina finalmente si la persona tiene cobertura de seguro o no, cuál es el monto de la pensión que le correspondería, que se le liquide los bonos de reconocimiento si es que tiene, y es un proceso que también tiene que revisar detalladamente la AFP y que es fiscalizado. Finalmente, tenemos 2 secciones, una sección estadística, solamente queremos mostrar algunas cifras, y una sección de la Fundación Valida. Yo le solicitaría a la presidenta, si es posible, que este punto lo ponga nuestro intendente de fiscalización, Jorge Mastrañero. Gracias. Permiso, buen día. Se corrió la lámina. Bueno, como decía el superintendente, aquí queremos mostrar algunas cifras del proceso de calificación de invalidez. Lo primero, aquí tenemos una serie donde están Jorge Mastrangelo, intendente de fiscalización de prestadores públicos y privados de la Superintendencia de Pensiones. En la primera columna tenemos las solicitudes cubiertas por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que como se ve han tenido un crecimiento sin solución de continuidad desde el año 2004. Luego tenemos las solicitudes no cubiertas, que también han crecido, las solicitudes de pensión básica solidaria de invalidez que se comenzaron a otorgar a partir de julio del 2008 con la reforma previsional, y la última columna que es simplemente el total. Entonces, lo primero que
me gustaría destacar es que en torno al año 2008, cuando se implementa la reforma previsional, se produce un enorme crecimiento en la cantidad de casos que las comisiones tuvieron que evaluar. Esto se debe principalmente a dos fenómenos. El primero, obviamente la pensión básica solidaria de invalidez, que era un beneficio que no existía antes, y por el otro lado, que en las pensiones de invalidez no cubiertas por el seguro, antes de la reforma la persona se pensionaba con el saldo que tenía en la cuenta individual. Eso, si el saldo era poco, la pensión duraba una cantidad de tiempo acotado y después podía o no podía tener derecho a la garantía estatal de pensión mínima, que requería un número mínimo de años de cotización. Entonces, con la reforma previsional eso cambió, porque el aporte previsional solidario no exige número de años cotizados. Entonces, por eso también podemos ver que en la columna solicitudes cubiertas se produjo entre el 2007 y 2008 un salto desde 5.254 a 18.483, y eso se mantuvo alto por varios años hasta que esa cantidad de casos pudieron ser resueltos por las comisiones. Entonces, evidentemente que un proceso de calificación que está operando con 14.000 solicitudes por año se ve enfrentado a shock de crecimiento hasta 62.000 solicitudes de calificación. Eso requirió que la superintendencia adoptara una serie de medidas como duplicar la cantidad de médicos contratados, crear algunas comisiones itinerantes que se encargaran de cortar la fila de afiliados y también priorizar, ¿cierto? Porque hay dentro de las personas que se califican en su invalidez hay algunos que son más graves que otros. Entonces se trata de aplicarle un procedimiento de priorización. En estos gráficos, perdón porque la letra no se ve lo suficientemente bien, pero voy a leer lo que dice. En el lado izquierdo está la tasa de aprobación de las solicitudes cubiertas y no cubiertas por el seguro de invalidez. Tasa de aprobación que se mide por el eje vertical y lo medimos como porcentaje del total de solicitudes que resultan aprobadas con invalidez total o parcial. Y en el eje horizontal vemos los años. Entonces, como se puede ver, la línea de color rojo representa el porcentaje de aprobación de los afiliados que están cubiertos por el seguro. Y la línea de color azul, los que no están cubiertos por el seguro. Entonces, ahí se ve que los porcentajes oscilan entre 57 y 47%, ¿cierto? Y que son muy similares entre los afiliados cubiertos y no cubiertos por el seguro. En el gráfico del lado derecho tenemos dos escalas. Por el lado izquierdo, el número de solicitudes presentadas, que ahí vemos es algo similar a lo que estábamos viendo en la tabla anterior. La línea de color azul son las solicitudes presentadas, la línea de color rojo son las solicitudes aprobadas, totales o parciales, y la línea de color verde, que tiene los porcentajes debajo, representa las tasas de aprobación. Antes el superintendente mencionó que en los casos en los casos donde el afiliado está cubierto por el seguro, las compañías de seguro pueden apelar. De hecho, apelan en una cantidad material de casos, y ahí se puede ver que apelan entre el 25 y el 30% de los dictámenes que son obviamente con invalidez total o parcial. La compañía apela para que eso sea, si es total pase a parcial y si es parcial pase a no inválido. Entonces se ve que de los 9.700 casos que se calificaron como inválidos en el año 2017, 2.811 fueron apelados, que corresponde aproximadamente a un 29%. Pero esta no es la última palabra, porque tenemos que ver ahora cómo resultaron esas apelaciones. En esta tabla tenemos el resultado de las apelaciones. La primera columna dice aumenta o mantiene el grado de invalidez. Se ve que en promedio en el 63% de los casos la Comisión Médica Central confirma el dictamen de la Comisión Médica Regional, manteniendo o incrementando el grado de invalidez, y en un 37% disminuye el grado de invalidez. Si es total lo pasa a parcial, y si es parcial podría pasarlo a no inválido.
Y por último tenemos en la última columna el porcentaje del total de solicitudes apeladas que son donde se disminuye la invalidez, que corresponde a 11%. Por último, queríamos presentar el resultado del trabajo que hicimos a partir de la denuncia de la Fundación Valídame. Esto tiene 4 partes. Primero, me voy a permitir hacer un breve resumen del contenido de la denuncia, la fiscalización que hicimos en su oportunidad, la fiscalización en base a antecedentes que nos entregó Valídame y una fiscalización adicional que hicimos sobre el proceso de recepción de solicitudes ahora en las últimas 2 semanas. En resumen, la Fundación Valídame denuncia que hay un control de siniestralidad para la cobertura del SIS que fue efectuado por AFP Provida entre los años 2008 y 2009. Indica además que ese procedimiento se habría seguido aplicando después de 2009. Como respaldo de lo anterior, entrega una declaración jurada de una colaboradora de la AFP Provida y unos correos electrónicos emitidos por la Coordinadora de Sucursales Sur y el jefe zonal, en los que se incluyen estadísticas y felicitaciones al personal por sus logros en materia de control de siniestralidad. Eso es, o la denuncia tiene más antecedentes, pero eso es lo que quisiera resaltar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Antes el superintendente se refirió que había habido 3 fiscalizaciones a propósito de estas denuncias de control de siniestralidad. Una que recayó sobre AFP Cuprum, una sobre AFP Capital y otra sobre AFP Provida. Acá estamos repasando y explicitando más en qué consistió esa fiscalización. Entonces, durante el año 2006, la superintendencia fiscalizó a las agencias de Maipú, Puente Alto, Santiago y Rancagua de AFP Provida, encontrando que sus ejecutivos aplicaban procedimientos que obstaculizaban la suscripción de solicitudes de pensión y de calificación de invalidez. Esos procedimientos contemplaban, entre otras preguntas, consultar al afiliado por el origen de su invalidez, le preguntaban si estaba seguro que no era de origen laboral, le preguntaban por las características de su enfermedad, una serie de preguntas y si estaba seguro que no era un accidente laboral, y luego de eso, si había indicios de accidente laboral, lo traspasaban a las mutuales de seguridad, ¿cierto? Sin embargo, en esa oportunidad no se pudo probar que esas instrucciones provenían de una política de la administradora. Por lo tanto, en la resolución 7, que estaba descrita antes en la presentación, de abril de 2007, se sancionó a la AFP Provida con una multa de 300 unidades de fomento por no controlar adecuadamente los procedimientos de trabajo de sus ejecutivos. ¿Qué es lo nuevo que hicimos en base a la denuncia de Valídame? Bueno, se requirió a la AFP Provida un informe en relación con la situación que la Fundación Valídame denunció. Esto es, le preguntamos por el establecimiento de protocolos para bajar la siniestralidad del seguro de invalidez. Además, le pedimos explicaciones específicas respecto a la secuencia de correos electrónicos que envió el jefe zonal el 1 de julio de 2009. Entonces, la AFP informó que no implementó protocolos para obstaculizar el acceso de los afiliados a los beneficios previsionales y que, si bien la secuencia de correos, en la secuencia de correos existen expresiones equívocas, la administradora indica que no permiten establecer la existencia de políticas en línea con lo denunciado. Lo denunciado se refiere a lo denunciado por la Fundación Valídame, ¿cierto? Asimismo, declara que no puede verse una intención del personal involucrado por obstaculizar o impedir la recepción de solicitudes de pensión de invalidez. Esto ya es nuestro, es de la superintendencia, el último bullet. Cabe destacar que la última afirmación que acabo de relatar no es correcta, ya que el efecto de las medidas referidas por la AFP fue obstaculizar el acceso en aquellos tiempos a las pensiones, como quedó acreditado en el proceso sancionatorio. O sea, eso ocurrió.
Adicionalmente, realizamos nuevas fiscalizaciones respecto de los hechos ocurridos, las que contemplaron interrogatorios al jefe zonal de sucursales y a las coordinadoras de sucursales de la época, sin encontrar nueva evidencia que permita asegurar que el control de siniestralidad efectuado correspondía a una política de la administradora, que por cierto sería bastante más grave. Cabe señalar que los hechos denunciados ocurrieron hace al menos 9 años, lo que por supuesto dificulta la eficacia de la fiscalización que podemos hacer. Además, en caso que la nueva fiscalización realizada a partir de la denuncia encontrara otros antecedentes, lamentablemente las acciones sancionatorias estarían prescritas, dado que han pasado 9 años. Por último, en su oportunidad, la Superintendencia propuso cambios legales de fondo que modificaron el funcionamiento del seguro, eliminando los incentivos al control de siniestralidad de las administradoras de fondos de pensiones, lo que fue destacado por el señor ministro y por el señor superintendente, ¿cierto? Cambió el esquema del seguro y ya pasó a ser pagado por el empleador, contratado por una licitación, y las AFP simplemente reciben el dinero de la prima de los empleadores y los traspasan a las compañías de seguro que se ganaron la licitación. Por último, la denuncia de la Fundación Valida me hace mención a que las prácticas de control de siniestralidad seguirían existiendo hasta ahora. Entonces, fuimos a terreno a constatar cómo estaban las cosas y se efectuaron fiscalizaciones a todas las AFP. Y las conclusiones son que las administradoras están aplicando un procedimiento de atención para la suscripción de solicitudes que puede requerir un certificado del médico tratante. Aunque el objetivo es facilitar el trabajo de la Comisión Médica Regional, igual vamos a reforzar las instrucciones para que las solicitudes de pensión se acojan a trámite sin requerir antecedentes adicionales, cédula de identidad y declaración de la persona que tiene una enfermedad. Y con eso se va para la Comisión Médica para que los médicos lo evalúen. Y lo segundo es que en 2 administradoras encontramos que cuentan con un sistema de agendamiento para efectuar el trámite de pensión que tiene por objetivo reducir el tiempo de espera en agencia de las personas. Y según las instrucciones que nosotros dimos en su momento, este agendamiento tiene que hacerse con ciertos resguardos. Y al respecto lo que vamos a hacer es reforzar la instrucción para asegurar que esta forma de atención sea efectivamente un beneficio para las personas. Y eso es lo que la presentación que tenemos preparada, así que muchas gracias por la atención. Okay. Muchas gracias al intendente, también al ministro y al superintendente también de pensiones por la presentación. Bueno, dejo abiertas las palabras para que los diputados, diputadas de la comisión quieran hacer alguna intervención, presentar dudas, en fin. Diputado Castro. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, al superintendente y al intendente por esta primera presentación. Y quiero expresarles que como parlamentario, como médico, y creo que muchos parlamentarios hemos recibido muchos casos de las miles de personas que hoy día en el país están buscando, iniciando o volviendo de un trámite de pensión de invalidez tormentoso, largo, complejo, con grados crecientes de insatisfacción. Quiero graficar algunos de los puntos que yo recojo de la crítica ciudadana sobre el procedimiento, en primer término. Los tiempos de demora, es decir, los meses o años en los cuales una persona hoy que tiene y siente que tiene una discapacidad para una cierta pega, un cierto trabajo. Porque si yo le digo a alguien que tiene problemas de disfonía y es un profesor de Estado, tiene un problema grave para hacer clase. Lo mismo alguien que tenga una amputación y que tenga que desplazarse o hacer un acto motor. 2, o sea, tiempo de demora. 2, los requisitos médicos, a lo que apuntaba en la última lámina el intendente. Yo constato que se está pidiendo certificado médico. No es opcional, no es puede o no puede. Yo veo en la reclamación que yo recibo
que a toda persona no le aceptan el mero requerimiento con la cédula de identidad y su declaración, sino que le dicen vaya a su doctor y traiga un certificado para que iniciemos el trámite. Ustedes comprenderán que el acceso a los médicos es caro, desgraciadamente, porque en el lado público la barrera es la lista de espera, en el lado privado la barrera es el dinero, el pago de una consulta, y normalmente estamos hablando de especialistas, no son precisamente médicos generales los que van a ir a documentar una enfermedad neurológica o traumatológica o psiquiátrica, son médicos que requieren un pago, o sea, hay una barrera, el requisito médico. 3, yo recibo el reclamo de las diferencias sistemáticas entre la aprobación parcial o total en la comisión, en la CMR regional respecto a la central y la caída dramática, y ahí me gustaría que eso se ahondara, porque son cifras de invalidez francamente inconmensurables. Es como, por ejemplo, decir, se le dio 75% de invalidez en la regional y baja 20% en la central. Y esto genera un nivel de confusión enorme desde el punto de vista de la percepción de que si hay médicos aquí y médicos allá, que hace que sea un abismo la diferencia de invalidez en uno y otro caso. Y ahí entro al tema que todo el mundo sabe, que los médicos de las compañías de seguro son incumbentes e influyentes en el nivel central. Es decir, hay un financiamiento pagado directamente por quien es juez y parte, en este caso una compañía de seguro, que tiene una contratación validada institucionalmente en la Comisión Médica Central y, por lo tanto, el criterio de objetividad e imparcialidad médica al momento de fallar, en la última instancia, se pierde. Y ahí se genera esta profunda desconfianza respecto de uno y otro fallo, que uno debiera decir, si hay tan buenos especialistas en una región como en el nivel médico central, cuáles son las fundadas razones que pueden existir siempre, por supuesto, para producir una caída en el porcentaje de invalidez. 4, Presidenta, el grave problema de que un señor o una señora, al momento de iniciar su trámite de invalidez, también está a la vez con licencia médica. Y aquí tenemos otro problema, que es el rechazo sistemático en el carril de la licencia, mientras tiene un carril de espera de pensionarse, que también es indeterminado. O sea, tenemos una laguna muerta, donde hay un señor que tiene un empleador, que tiene una enfermedad, que no puede trabajar, que por un lado la Compil le rechaza la licencia, o sea, tiene que volver a trabajar y no está en condiciones, y a la vez está en un tiempo de espera indeterminado para pensionarse. Y aquí tenemos un montón de enfermedades secuelares, sobre todo, traumatológicas y neurológicas, que llevan a las personas a este interreino de carencia absoluta, porque no recibe sueldo, no tiene cómo comer. Estamos hablando de alguien que ya no le pagan la licencia médica, que está obligado a trabajar, no puede trabajar, intenta pensionarse, no logra pensionarse y pasan años en esta condición de rechazo sistemático de una licencia y a la vez lo otro. Se le dice muchas veces, no, es lo uno o lo otro. A veces colocan a la gente en el dilema, le dicen, bueno, define usted qué quiere, o quiere apelar a que le reconsideremos su vuelta al trabajo o quiere pensionarse, pero defina. Dilema que no debiera existir en una persona, una única persona que vive ambas condiciones, que es el derecho a justificación de ausencia del trabajo por un certificado médico y su derecho a impetrar una pensión de invalidez. Por último, puesto estos puntos sobre la mesa, yo quiero en esto preguntarle al ministro, al superintendente especialmente, ¿cuál es la autocrítica que hay del sistema? Esto es un sistema que viene hace muchos años, esto no es interpretable como una autocrítica al gobierno, esto es una autocrítica a una modalidad, a un formato, a una manera de enfrentar la invalidez de la ciudadanía que tiene lastres que se arrastran por muchos años. Quiero decirle, ministro, por su intermedio, Presidenta, yo fui vía audiencia pública a la Comisión Bravo, ministro, el año 2014. Pedí una audiencia como cualquier ciudadano. Ese año la presidenta Bachelet abrió la Comisión Bravo para cientos de audiencias, yo fui uno más, fui en silencio, callado, con médicos de la Comisión Central que yo conozco, que me informaron de muchos de estos detalles, planteé esto mismo que estamos hablando aquí 4 años después, lo planteé en la Comisión Bravo, nunca vi reflejado yo esto en el informe final de la Comisión Bravo, que se abocó a otras materias, no al rol que había de la AFP o de la superintendencia en esta materia, pero quiero decirle que es un tema que lo vengo siguiendo y sin respuesta. Y quiero en ese sentido
junto con preguntarle cuál es la autocrítica o la mirada crítica del sistema, quiero saber cuál es la mirada de ustedes respecto a los vínculos de las compañías de seguro con la AFP y los vínculos de las compañías de seguro con la Superintendencia de Pensiones. Y quiero pedir también, Presidenta, por oficio, que se nos aclaren las nóminas de esas compañías de seguro. Quiero saber cuáles son las nóminas de médicos financiados, quiénes son esos médicos, quiénes son los especialistas, los 500 especialistas interconsultores que son decisivos en esto, y la modalidad de pago y los montos de pago que reciben los médicos por la compañía de seguro a nivel de la Superintendencia, o sea, la Comisión Médica Central. También quisiera, de paso, Presidenta, pedirle que venga aquí el presidente de la Comisión Médica Central a explicar el modo operandi de cómo, porque aquí la estadística cuantitativa me parece súper buena en cuanto a los datos, pero yo quisiera entender cuáles son los motivos cualitativos, los motivos médicos que llevan al rechazo o la baja en el porcentaje de invalidez de los casos. Quiero entender cuáles son las enfermedades, cuál es la variación histórica de esas enfermedades, cuáles son las enfermedades mentales o no, cuáles son, en el fondo, entrar ya de lleno en la calificación del mérito propio de cada enfermedad médica y por qué sí, por qué no y por qué se rebaja, quiénes son los que rebajan y cuáles son los vínculos de quienes rebajan con la compañía de seguro. Quiero entender, Presidenta, por qué la Superintendencia en el tiempo, no de ahora, sino en el tiempo, los años, no ha podido hacer sustentable el financiamiento autónomo, porque uno entendería, la gente cree que cuando va a una instancia pública todo es público y todo es neutro respecto al litigante, que en este caso es la compañía de seguro, y no es así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esto no ha sucedido en el curso de los años. ¿Cuál es la influencia? Que no sé qué dimensión tiene el poder de influencia que llega a este punto de penetración en la toma de decisiones del sistema. Y quiero, Presidenta, entender por último como petición que nos pueda proporcionar la autoridad, ¿cuáles son las diferencias regionales? No es lo mismo enfermarse en Arica, en Parinacota, que en Magallanes. Quiero entender las razones, la estadística médica de las enfermedades que motivan pensión de invalidez en las 15 regiones del país, una por una y por separado. Y el destino que tuvieron en cada una de esas enfermedades también, las apelaciones y los motivos, porque no es, aquí el promedio no basta, cada región tiene su propio drama, sus propios problemas. Esas son las preguntas y los requerimientos que quería hacer en esta primera intervención, Presidente. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputado Barro. Muchas gracias, señora Presidenta. Le agradezco al diputado Castro, me va a ahorrar varias de las preguntas que consideré a partir de la exposición de la Superintendencia. Ahora, solamente puntualizar que, si bien es cierto, estamos convocados a una comisión investigadora, me resulta particularmente tranquilizador el hecho que la situación central que sustenta esta comisión investigadora ha sido investigada de manera acuciosa y ha sido sancionada por parte de la Superintendencia. Y eso obviamente no es que uno lo deje en total tranquilidad, porque estas situaciones obviamente hay que estar atento a cualquier novedad que se pueda producir, porque me parece inaceptable que una compañía se pueda concertar con parte de sus ejecutivos para efectos de poder realizar una práctica absolutamente ilegal. Pero me deja tranquilo el hecho de que la Superintendencia sí haya investigado un caso que es hace 10 años atrás, no por ello que no sea importante. Ahora, sí me parece, porque yo participé también de una comisión investigadora respecto de lo que fueron las licencias médicas, y aquí caemos en el tema efectivamente de los médicos incumbentes, en la cantidad de rechazos, y que se replican también en el caso que nos toca investigar hoy día. Las preguntas son muy simples, ya el doctor Castro ha hecho muchas de las cuales yo consideraba, pero me gustaría, estando en presencia aquí el ministro, a quien obviamente saludamos, si existe algún bosquejo de algún cambio normativo respecto a las situaciones que se producen tanto en esto como en las licencias. Porque, como decía el doctor Castro, obviamente a nuestras oficinas llega permanentemente
la solicitud o el testimonio de insatisfacción respecto a cómo opera el sistema. Y eso ha sido también objeto de reportaje incluso por parte de la prensa. Entonces, para concretar, uno, me deja relativamente tranquilo el hecho que las situaciones descritas en el informe que motivó esta comisión investigadora han sido investigadas, sancionadas y se les hace un seguimiento. Pero me gustaría ver de qué manera se puede enfrentar qué tipo de cambios normativos o regulatorios o incluso de reglamentos internos se pueden suscitar para efectos de ir evitando, así como también mejorando el proceso de temas tan sensibles para lo que es la población. El tema de la licencia, el tema de las pensiones de invalidez son temas altamente sensibles por tratarse de personas enfermas. No es lo mismo probablemente una pensión de quien cumple 65 años o 60 en el caso de las mujeres, y que incluso pueden seguir trabajando durante el curso del trámite de su pensión, a personas que están potencialmente inválidas y respecto de las cuales se produce, a nuestro entender, muchas veces un ir y venir sin respuesta. Y creo que ese es un tema que sí es interesante que pudiésemos sacar conclusiones y algún aporte de esta comisión en términos, ya sea en términos legislativos, de cambio de regulaciones o de reglamentos o de procedimientos que posibiliten una mejor atención a quienes de alguna manera acuden a nuestra oficina, y es así, en busca de un mejor proceso a sus problemas de salud que obviamente producen, ¿no es cierto?, las solicitudes de invalidez. Gracias, presidente. Dicho. Gracias, diputado Barros. Bueno, me había dado la palabra también para poder intervenir. Yo igual coincido con el diputado Castro respecto a la mirada, cómo se enfrenta a esto, porque a pesar de que la superintendencia y se pueden haber tomado acciones en determinados casos en particular, este tema no deja de ser, o sea, siguen habiendo denuncias. De hecho, nosotros al menos, a mí me han llegado 14 denuncias, que bueno, cuando tengamos más avance en la comisión sería bueno escuchar también a los denunciantes para ver el detalle de dichas denuncias. Muchas de ellas no se han hecho llegar a la superintendencia, eso es real, y eso tiene que ver también con que estamos hablando de personas en situación de invalidez, o sea, también es difícil poner a ellos en la carga, además de tener que ir a denunciar y hacer todo ese trámite, luego de haber tenido que hacer todo un procedimiento bajo el cual luego no tienen su pensión. Entonces, tener eso en consideración, nosotros al menos hemos recibido más denuncias que datan de fechas mucho más actuales de esta en particular. Esta se usa en modo de ejemplo también porque es en el fondo el caso emblemático en donde se puede dar a conocer en el fondo esta práctica y que también sería bueno recibir a la denunciante en esta materia. Bueno, respecto al tema de la práctica de este establecimiento de la tasa siniestralidad, a pesar de que, claro, se muestra un gráfico que es el mismo, de hecho, que está dentro del informe de la comisión investigadora de la solicitud, nosotros al menos tenemos como una apreciación distinta, es decir, si es que la tasa igual se mantiene constante por debajo del 0,2%, entonces eso desde, por lo menos, del año 2016 incluso se puede ver esa misma tasa hasta el año 2016, entonces ahí tenemos como una apreciación distinta. Y eso obviamente que si se fortalece con el hecho de que existan estas denuncias del intento de la misma AFP de tratar, en el fondo, de que sus trabajadores mantengan esa tasa, nos parece que puede conducir a esa práctica que acá se denuncia. El otro tema que tiene que ver con la colusión, ¿cierto?, de entre la AFP y las compañías de seguro, a pesar de que en esta actual licitación, ustedes mismos nos señalan que no habría esta suerte de relación entre las compañías aseguradoras con la AFP, eso no está restringido por ley, es decir, podría eventualmente ganarse la licitación una compañía aseguradora, a pesar de que en la última licitación eso no fue así, pero es casi como cosa del azar, es decir, no hay una regulación específica del Estado en esa materia que lo restrinja. Entonces, ahí hay algo que, por lo menos con lo que señala el diputado Barro, a mí me parece que se puede hacer un aporte normativo en esa materia. Y con lo que tenía que ver con el tema hay un gráfico que también dio a conocer el intendente,
en donde a mí me gustaría conocer más el detalle, porque se junta respecto al tema de las apelaciones que son recibidas, se junta tanto la mantención con el aumento. Entonces, me gustaría tener más el detalle de cuánto realmente aumentan y cuánto se mantienen, porque son casos distintos. Y por otro lado, al menos a mí me llama la atención también que con la cantidad de denuncias, de hecho, que uno ve en el gráfico, que no son acogidas y la cantidad de denuncias totales, es bien complejo para la superintendencia hacerse cargo de todas ellas con la cantidad de fiscalizadores, ¿cierto? Porque al menos yo lo que vi es que habían, no sé, creo que menos de 400 fiscalizadores por ahí, ¿cierto?, sobre más de 15.000 peticiones que tenemos a la fecha. Entonces, es complejo también poder tener realmente un énfasis fiscalizador cuando no se tienen los recursos. Y hay, además, bueno, dentro de las denuncias que se realizan, a mí hay algo que también me llama la atención, ¿cierto?, que acá igual se respondió que tenía que ver con la demora de la Comisión Regional para verificar este caso, porque si bien hay un médico de la comisión que revisa el caso con exhaustividad, pero finalmente las comisiones son para revisar el caso instancia a instancia. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, 1 hora y media para resolver 97 solicitudes por parte de la Comisión Médica de la región del Biobío, al menos es preocupante si realmente se hace con la exhaustividad que requiere este procedimiento. Y bueno, me uno también a la pregunta que hace el diputado Castro en esta materia, es decir, cómo nosotros también tenemos una autocrítica respecto al funcionamiento de esto para poder mejorarlo. Acá tampoco hay una crítica, de hecho, la comisión investigadora se realiza desde el 2008 hasta la fecha. Nuestro interés también, y de hecho dentro de la comisión también está el citar al Ministerio de la Salud también, que nos puedan dar cuenta de este hecho, porque como decían también los otros diputados, acá afecta también las licencias médicas y hay otro procedimiento que tiene que ver con la COMPIN, pero que finalmente igual se relaciona con esto. Entonces, o cómo afecta finalmente a las personas que tratan de acceder a esto. Entonces, yo al menos dejo la pregunta y la inquietud, es decir, veo como un pronunciamiento bien como diciendo hemos hecho de todo lo posible, pero también me gustaría un poquito más de, a lo mejor, de crítica de cómo ha sido el procedimiento actual, porque eso también nos permite a nosotros tener mayor amplitud para poder mejorarlo. Eso por ahora. No sé si hay otro diputado que quiera tomar la palabra. ¿O el ministro? Le dejo la palabra al ministro. Sí, gracias, presidenta. Creo que esta comisión puede ser una muy buena oportunidad para ir levantando todos estos temas que puedan ir surgiendo y que a través de buenas propuestas se puedan ir corrigiendo. Algunos van a ser de materia legal, pero otros no. Otros pueden ser perfectamente materia de instrucción interna del ente fiscalizador o sencillamente de gestión. Por de pronto nosotros estamos trabajando con bastante intensidad y prioridad en la modernización de los procedimientos de las licencias y el COMPIN, que aparentemente uno podría decir que no tiene mucha relación con esto, pero eso es relativo. Yo creo que el punto que tocaba el diputado Castro, yo lo comparto, esa dicotomía que se produce en que una licencia aceptada en alguna de las instancias, una solicitud de invalidez aceptada en alguna de las instancias que implica un reconocimiento de un grado de deterioro físico, aun cuando ese proceso no esté terminado, parece absurdo que vaya en paralelo con un rechazo a la licencia, al menos temerario que así sea, porque si efectivamente eso termina con una pensión de invalidez porque esa persona tenía dicha carencia física o problema físico, y mal podría entonces su licencia en ese tiempo intermedio ser rechazada. O sea, hay alguna relación directa. En segundo lugar, uno de los problemas que salta a la vista de la estadística es la cantidad de solicitudes sin cobertura. Y eso se produce en gran medida por las altísimas lagunas previsionales que hay. Y aquí la buena noticia es que dentro de la batería de propuestas que nosotros incorporamos en la reforma previsional que se empieza a discutir en el Congreso, está incorporar la cotización de este seguro dentro de el seguro de lagunas previsionales. Hoy día el seguro opera cuando a medida que usted tenga hasta 12 meses de cesantía y si no le cubre, y eso se mantiene, pero con la diferencia que ahora el seguro de cesantía le va a pagar la cotización al trabajador de este seguro precisamente para que la cobertura no termine. Y en consecuencia eso va a tener dos efectos.
los cotizantes no van a dejar de estar cubiertos por este seguro, y además el monto de la pensión va a subir, porque si tengo la laguna, se calcula sobre la base de una remuneración cero, y aquí no va a ser así. Eso está incluido en la reforma que presentamos. Si mal no recuerdo, esto fue uno de los aspectos que recogimos del proyecto anterior, que tal como lo veremos en la tarde, recoge cosas de proyectos anteriores, y creo que esto va a influir en la cobertura de los pensionados, de los trabajadores antes de pensionarse. Yo sí creo que hay varias materias en la forma como está operando el procedimiento ante la superintendencia que son perfectamente perfectibles. Ahora, un punto solamente para efecto de información. Cuando nosotros decimos que las denuncias que fueron el objeto principal de esta comisión investigadora son anteriores al 2000, por hechos ocurridos anterior al 2008, es importante señalarlo. Y también es importante señalar que a partir del 2008, formalmente, más allá de las denuncias que se puedan haber hecho por el diario, en otra instancia, pero formalmente sobre este aspecto, la superintendencia me informa que no ha recibido ninguna denuncia posterior al 2008 formal. Lo cual no significa que en otra instancia, verbalmente o por cualquier otro medio, existan hechos que haya que observar, pero formalmente, así como hubo denuncias y procedimientos y sanciones anteriores al 2008, o por hechos ocurridos anteriores al 2008, no lo hay respecto a hechos ocurridos posterior al 2008. No sé si alguno de ustedes quisieran agregar. Con su permiso, Presidenta. Bueno, hemos escuchado con mucha atención los comentarios y solicitudes de los señores diputados. Nos gustaría, para no cometer ningún error, entregar todos los antecedentes, sobre todo estadísticos y también de causales de las invalideces, razones médicas que nos pedía el diputado, para la próxima sesión, enviarlo cuando ustedes nos digan. Tenemos toda la información, todo el desglose de lo que nos pedido lo tenemos, por lo tanto se lo podemos enviar ordenadamente a la brevedad posible. Y también nos gustaría, si es posible, Presidenta, tener la posibilidad nosotros también de mostrar esos antecedentes. Tal vez la próxima sesión, si nos invitan o nos convocan, venir también con nuestra jefa de comisiones médicas, que es una doctora con muchos años de experiencia, y ella probablemente de un punto de vista médico va a poder explicar mucho mejor que nosotros por qué se producen estas discrepancias, cuáles son las razones que están detrás de las invalideces, qué hay detrás de las apelaciones. Nosotros, como superintendencia, en realidad estamos con bastante presión regulatoria y fiscalizadora. Tenemos muchos aspectos que supervisar y efectuamos el mayor esfuerzo posible porque los afiliados cuenten con una defensa adecuada de parte nuestra. Nos desplegamos todo lo que podemos en todos los aspectos, que no son pocos, son muchos. Sí tenemos autocrítica siempre nos estamos revisando internamente y ver qué podemos mejorar, porque sabemos la responsabilidad que tenemos. Estamos conscientes que hay mucha gente que depende y confía en nosotros y nosotros no queremos defraudarlo, digamos. Como decía nuestro ministro, efectivamente en el proyecto de cambio legal se está introduciendo un seguro de lagunas que va a ayudar a que la gente que hoy día quedaba descubierta por el seguro ya no va a estar descubierta al tener el aporte de seguro de cesantía, pero además va a subir su prestación porque va a tener un periodo con remuneraciones también cubiertas que computan para los 10 años de pensión base. Pero además estamos poniendo ahí como un requisito y como una facultad de la superintendencia poder fiscalizar a las comisiones médicas en base a un modelo que se denomina de supervisión basada en riesgo, que nos permite mucha más precisión en la fiscalización y que necesitamos tener la facultad de hacerlo, porque de lo contrario podría eventualmente la Contraloría observarnos que no podemos actuar en base a esa facultad. Entonces, eso nos va a dar mucha más precisión en la fiscalización que efectuamos. Yo diría que básicamente es eso. Estamos disponibles para todo lo que la Comisión solicite. Para nosotros creemos que es una gran oportunidad esta para mejorar aquellos aspectos que puedan estar débiles, tanto en lo que compete a la superintendencia como aspectos regulatorios, y estamos abiertos, por supuesto, a venir todas las veces que ustedes nos digan y vamos a entregar toda la información que nos han solicitado, porque la tenemos toda.
Permiso. Si me permite, señora presidenta, para comentar que los únicos médicos que son pagados por las compañías de seguros son los médicos observadores que ellas contratan. Todos los doctores de la Comisión Médica Central y de las comisiones médicas regionales, los médicos y los médicos asesores son todos pagados por presupuesto fiscal, contratados honorarios por la superintendencia y pagados con presupuesto fiscal. Perdón, presidenta, una precisión. Diputado Castro. ¿Hay financiamiento que vaya de las compañías de seguro a la superintendencia para pagar a los profesionales médicos? No, señor diputado. Ninguno. No, ninguno. Superintendente, se me había quedado una duda que creo que es importante respecto a la denuncia también, porque dentro de la denuncia se da cuenta de que la superintendencia, no recuerdo el año, estaba buscándolo, pero habría autorizado mediante una resolución un procedimiento extra también. Es decir, más allá del agendamiento, que tiene que ver, cierto, con la solicitud que luego termina con el agendamiento de horas por parte de AFP Provida. Entonces quiero saber las razones, porque en el fondo eso también vulnera en el fondo la legislación vigente, en donde la ley lo que establece es que el único requisito sea el carnet de identidad, que es en el fondo los protocolos que entiendo que la superintendencia ahora quiere en el fondo tener mediante resolución. Ahora me gustaría saber los motivos de por qué se solicitan esos procedimientos extra en la anterior resolución. Con su permiso, presidenta. Bueno, esto tiene relación con las cifras que mostró el intendente de fiscalización, que daban cuenta de un explosivo aumento de las solicitudes de pensión de invalidez. Ahí está el marcado en cómo cambió. Se pasaron de 14.000 solicitudes a 62.000. Entonces, ese efecto de la reforma previsional, que benefició a mucha gente porque le permitió acceder a pensiones solidarias de invalidez, y a mucha gente que no tenía esperanza de obtener una pensión de invalidez, en realidad se motivó por presentar sus solicitudes de pensión. Entonces, ¿qué pasó acá? Que se vieron colapsadas las comisiones médicas para efectuar las calificaciones correspondientes a tiempo y a todas las personas, y lo que se hizo ahí se generó un protocolo efectivamente, que el objetivo del protocolo era que las comisiones médicas pudieran focalizarse en aquellos casos más importantes, en el sentido personas que estaban con enfermedades más graves, por ejemplo, y pudieran distinguir entre 60.000 o 70.000 solicitudes a cuáles atender primero. Ese fue el objetivo genuino de que tuvo la superintendencia en su momento. Ahora, ya que me dicen que sea autocrítico, yo creo que, claro, ahí uno tiene una buena intención siempre, pero también puede ser mal utilizado esto. Claro, si esto es mal utilizado, en lugar de usarse para seleccionar bien a las personas, tal vez se puede usar para obstaculizarlo. Por eso nosotros, en la fiscalización que hicimos en terreno hace poco, a pesar que no es un protocolo estricto, se están exigiendo algunas cosas a las personas, y nosotros vamos a ser muy claros de que no se puede exigir absolutamente nada más que el carnet de identidad, como dice la diputada. Eso lo vamos a aclarar de una vez para que no haya ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, no sé si quieres complementarme algo. Permiso. Quería comentarle que ese protocolo se estableció después que en junio del 2008 se contrataron 80 médicos adicionales a los 84 que tenían las comisiones médicas. O sea, se reforzó bastante la dotación de médicos. También se abrieron 11 comisiones nuevas para enfrentar todo esto, pero evidentemente nada de eso era suficiente porque la cantidad, el incremento de las solicitudes fue demasiado grande, y además el trabajo que hacen las comisiones médicas no es una atención asistencial, es un peritaje. Entonces, si bien el médico es médico, tiene todos los conocimientos que necesita para hacer el trabajo, tiene que enfocarse en un protocolo de trabajo que es para la calificación de invalidez, que es un peritaje y es distinto a la consulta médica para sanar a la persona. Entonces, todo eso, esos
80 médicos que se contrataron nuevos y las 11 comisiones que se armaron tuvieron un periodo de rodaje, y por eso fue que se adoptó esa decisión de manejar un poco la fila, permitir o habilitar un instrumento que permitiera enfocar y priorizar los casos. Con el acuerdo de los diputados y diputadas de la comisión, quería solicitar que postergáramos el horario de cierre por lo menos en 15 minutos más de esta comisión. ¿Sí, de acuerdo? ¿No? Ya, pero... Ya. Perfecto. Diputado Barros. Una consulta muy breve, en honor al tiempo. ¿Aquellos médicos contratados son de dedicación exclusiva? Gracias. Superintendente. Con su permiso. No, diputado, no son de dedicación exclusiva, son médicos de jornada parcial. Ellos sesionan a lo menos una vez a la semana en las comisiones médicas establecidas en cada ciudad. Es muy difícil exigir jornadas completa. Sin embargo, con la jornada que tienen está hecho para que puedan atender los casos en los plazos que corresponden. Ahora, no es tan fácil esto para los médicos, conseguir médicos en algunas regiones. Entonces hay un esfuerzo permanente de la superintendencia para ir a regiones. Nosotros todas las semanas prácticamente estamos en alguna región conversando con los médicos, capacitándolos, diciéndoles los problemas que vemos, los problemas que ellos ven, porque en muchas regiones no hay una gran disponibilidad médica. Entonces, esto hay una delicada aquí, un delicado equilibrio entre las necesidades de las comisiones médicas y la disponibilidad de facultativos en las regiones. También tenemos problemas muchas veces con los interconsultores. En las regiones no hay especialistas muchas veces, entonces hay que ver cómo hacer todo eso. Pero no, son de jornada parcial. Y en todo caso sí permite satisfacer la demanda que hay hoy día de calificaciones de invalidez. Y permanentemente nosotros todos los años estamos viendo con la Dirección de Presupuesto si es necesario aumentar el presupuesto. Nosotros lo solicitamos y nunca hemos tenido un rechazo de la Dirección de Presupuesto para eventualmente contratar más médicos cuando ha sido necesario. De hecho, el año antepasado se abrió una comisión médica en la ciudad de Castro, en la isla de Chiloé, porque notamos que la gente de las islas, porque Chiloé es una isla grande, pero tiene muchas islas chicas, un archipiélago, tenía que ir muchas horas hasta Puerto Montt para poder acceder a la calificación de invalidez. Y para una persona que está en condición de inválido, tomar una lancha para llegar hasta Castro, Ancud, y de Ancud tomar un bus para irse a Puerto Montt, evidentemente era una complicación. Tenía que tomarse los exámenes en Puerto Montt, alojarse allá, volver. Entonces, siempre la superintendencia ha estado viendo eso. Se le propuso a la Dirección de Presupuesto instalar una comisión médica en Chiloé y podemos decir con satisfacción que esa comisión médica está más de un año ya operando en esa ciudad. Diputado Barros. No con el ánimo de hacer un diálogo, pero yo tenía claridad meridiana que eran a tiempo parcial. El punto está en que en algún momento discutimos de qué forma podemos empezar a hacer especialidad respecto al tema de seguridad en el trabajo, todos estos temas de pensiones en los campos médicos. Porque la gran queja que hay es que a veces los doctores forman parte en este servicio parcial y sirven o son de alguna manera empleados de instituciones en las cuales uno podría presuponer conflicto de interés. Y me parece que en ese sentido es importante ir avanzando en temas de especialización respecto de seguro en el trabajo, que permita, ¿no es cierto?, bien calificar muchas veces las solicitudes de invalidez, así como también ir tendiendo a identificar profesionales que nos permitan tener dedicación exclusiva, aunque no sea en el total de los casos, porque eso evita esta sensación del usuario de que puede haber conflicto de interés en algunos de los casos, independiente que obviamente debemos tener más personal, pero eso es un tema endémico y de esto no hay una crítica en nada al actual gobierno, sino que estamos haciendo una reflexión abierta de cómo mejorar un sistema que las mismas oficinas nuestras, como decía el doctor Castro, acogen crítica, sentimiento, frustración, y que creo que es importante que vayamos avanzando en esto
asimismo como son los temas de licencia, que realmente es una piedra en el zapato probablemente para muchos. Muchas gracias. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Bien, yo acepté la posibilidad de ser parte de esta comisión con entusiasmo porque tal vez se va repitiendo mucho, igual que la presidenta mencionaba, las denuncias que llegan en forma reiterativa. Y es muy difícil que uno encuentre a alguien que aplauda lo que hoy día hay. Entonces yo creo que es muy importante no solo analizar y revisar para atrás, sino que también ver qué propuestas podemos tener para responder de mejor forma, porque creo que los procedimientos o la norma puede ser que a lo mejor en alguna parte falla y tal vez nosotros no solo tengamos que explicar cómo funciona, sino que también cómo, bien decía el superintendente, podamos mejorar. Yo quiero solamente decir que es importantísimo no solo conocer cuáles son las razones que la gente solicita una pensión, sino que también cuál es el trámite burocrático y que termina siendo verdadero calvario para quienes esperan tener una pensión que más allá a veces de sus propias cotizaciones. Entonces, yo creo que es importante para nosotros en esta comisión investigadora no solo tener un análisis de lo que pasó o de lo que está ocurriendo, datos duros, pero también es importante también que nosotros tengamos testimonios reales, que pronto tengamos aquí en la mesa, presidenta, porque creo que cada uno en su distrito, en su oficina parlamentaria, recoge inquietudes y puede ir trayendo estos testimonios que nos van a graficar la realidad y tener propuestas de ahí en adelante. Todo lo que nosotros digamos va a ser solamente hoy día seguramente una propuesta que tal vez no sea la más atingente, y creo que durante todo el proceso que significa esta comisión investigadora debiese terminar no solo revisando lo que ha pasado, vuelvo a reiterar, sino que también de una propuesta importante, sobre todo, ministro, por esta tarea que tenemos para responderle a la ciudadanía. Gracias, presidente. Diputado Barro. Gracias, presidenta. No, solamente le hablaba con el doctor Castro y no me atreví a plantearlo antes de preguntárselo a él como médico. ¿Existe alguna posibilidad de poder incorporar personal no médico al proceso, ¿no es cierto?, de otorgamiento de las pensiones de invalidez? ¿Por qué tienen que ser solo médicos? Si podemos incorporar, yo no sé, habría que abrir un debate respecto a quienes podrían cumplir una función similar. Y dejando obviamente reservado para alguna parte del proceso a los médicos. Pero esto nos pasa un poco lo que pasa cuando veíamos, hoy día ya no tanto, a carabineros, ¿no es cierto?, en las distintas dependencias, registrando por un seguro, digamos, o dejando constancia de alguna cosa, y había personal de carabineros involucrado, ¿no es cierto?, en tareas absolutamente administrativas y que no decían relación con la función que nosotros esperamos de una institución. Lo mismo debe pasar aquí. ¿Por qué tienen que ser solo médicos? Uno debería tender a poder incorporar, ¿no es cierto?, profesionales no médicos dentro del proceso. No había querido decirlo antes por un respeto básico, sabemos cómo son los gremios médicos respecto a esto, pero ya una vez consultado con el doctor Castro, que además fue presidente del Colegio Médico a nivel nacional, me parece que puede ser dentro de los aportes importantes. Gracias. Gracias, diputado Barro. Bueno, la verdad es que ya con todas las preguntas hechas, agradecer la exposición del ministro, del superintendente, del intendente. Yo acojo el llamado que hace el diputado Cosme Mellado para que tengamos acá en la próxima sesión a la fundación, de hecho, que realiza esta denuncia, algunos casos, y vamos recogiendo también los casos que nos lleguen. O sea, yo creo que la utilidad de esta comisión es que podamos ver cómo funciona en la realidad, cómo podemos mejorar en términos reglamentarios, y eso lo hagamos en un trabajo conjunto de todos los integrantes, como también de los ministerios en conjunto. Yo al menos me quedo con eso. Y lo otro que iba a mencionar, porque el diputado Castro solicitó un oficio para ver, en el fondo, la relación que existía entre las compañías aseguradoras y la AFP actualmente, si no me equivoco. Entonces yo pediría que fuera del 2008 hasta la fecha, cosa de que podamos ver esa relación también, cómo ha ido variando, porque en la última licitación al menos se señala que no habría esta conjunción, pero eso no, de hecho no es así hacia atrás, entonces sería bueno. Sí, subsecretario. Acá las solicitudes del diputado Castro fueron, primero están para el efecto de clarificar los vínculos de las compañías seguros con AFP. Primero está la nómina de las compañías de seguros, ¿no? Perfecto.
de esas compañías de seguro que están relacionadas con la AFP. Nóminas de médicos financiados, dice médicos financiados por compañía, pero eso fue una cosa que yo creo que ya se respondió acá en el transcurso de la sesión. Luego, el listado dice de 500 interconsultores por especialidad. Hay un listado que él solicita tener montos que reciben los médicos de las compañías de seguro a nivel de Comisión Médica Central. Esa es la consulta que le hacía, que según veo serían los médicos observadores, ¿no? Claro. Por lo que estamos viendo. Que venga el presidente de la Comisión Médica Central, también a la comisión le solicitó finalmente, señorita presidenta, y solicitó, bueno, no sé si van a venir ellos después a responder directamente o mandamos oficio, eso lo quería que acordar por parte de la sesión. A los invitados, a la superintendente. Perfecto. Acordamos mandar oficio previamente y luego lo vamos a citar de todas maneras para que nos presenten los datos. Perfecto. Y bueno, sería eso. No sé si algún otro diputado quiere presentar oficio o alguna otra solicitud. Bueno, habíamos acordado fijar la hora de la sesión. Bueno, tengo una propuesta que sean los días martes a las 3 de la tarde. No sé si le complica algún diputado, al diputado Marco Ilavaca. O si no, la mantenemos a esta hora, lo cual, ¿le parece bien? ¿Le parece bien al diputado Cosme? Perfecto, entonces lo dejamos a esta hora mejor. Ya, perfecto, bueno. ¿Cómo se dice? Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se cierra la sesión.